Nosotros estamos más familiarizados tal vez con la anunciación a la Virgen María que nos narra San Lucas. Pero también existe una narración, según San Mateo, que es la que este año vamos a escuchar, que es la anunciación a San José y le pide adoptar al niño, darle nombre, es decir, casi es como darle su apellido. Me encuentro frente a las murallas de Jerusalén y como pueden leer aquí, estas iluminaciones, estas luces no corresponden a luces de Navidad, sino a luces de Hanukkah, que es la fiesta judía que se celebra en el invierno. Y les quiero llevar desde aquí al único lugar de Jerusalén, a la única zona de Jerusalén donde se celebra o donde se ilumina por la Navidad. Y de ese modo poder hablar un poco de estas dos fiestas a la vez que explicamos el contexto del Evangelio de este domingo. La fiesta de Hanukkah nos interesa a nosotros los cristianos de muchas maneras porque es mencionada en los Evangelios. Jesús vino a Jerusalén a celebrar la Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, que significa la palabra la dedicación o la inauguración, rededicación del templo. Es decir, es la fiesta de la victoria de los macabeos ante los seleucidas, los griegos que estuvieron dominando esta tierra. Y entonces esa fiesta, que es de pocos siglos antes de Jesús, Jesús ya la celebraba y se nos dice en San Juan capítulo 10, versículo 22, después del discurso del buen pastor, Jesús estaba en Jerusalén, era la fiesta de la dedicación, era invierno, como ahora que ven que hay frío, dice ahí era invierno, y Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón, es decir, en el templo de Jerusalén. Y ahí tuvo un debate con los judíos que le interpelaron. Bueno, pues esa escena nos habla de esta fiesta y de cómo solamente la Biblia católica y ortodoxa conserva los libros de los macabeos como parte de la Biblia, de una fiesta que Jesús pues celebraba y que el pueblo judío aún hoy sigue celebrando como un momento histórico muy importante y pues, por tanto una celebración de fe importante, ¿no? Las Biblias protestantes no tienen los libros de los macabeos y por tanto de algún modo pasan por encima de estos hechos que Jesús sí celebró, según nos dice San Juan. Y eso es lo que están celebrando ahora mismo durante 8 días el pueblo judío. Y aquí vamos a ver un poco más de luces en esta parte que les voy a mostrar y que es interesante porque aquí justamente detrás de mí, ahora van a ver, esta iluminación tiene unas velitas encima. Son 8 velas, 3 están encendidas porque hoy es el tercer día de la fiesta y esas 8 velas corresponden a los 8 días que, según la tradición judía, duró el milagro de la lámpara del templo en la rededicación o reinauguración, reconsagración del templo por parte de los macabeos. Bueno, detrás se alcanza a ver, no sé si se distingue, el arbolito de Navidad en el barrio cristiano. Vamos para allá. Respondo a algunas preguntas que me han llegado ante mi invitación a venir de peregrinación en Semana Santa. Lo primero, me preguntan si es seguro venir a Tierra Santa y pues yo solamente les voy a decir que es muchísimo más seguro estar aquí que en muchos de nuestros países al otro lado del mundo, sin duda. La verdad es que está más en la cabeza de las personas que en la realidad. Aquí la vida continúa con muchísima normalidad y ya desde hace meses que ha habido un alto al fuego, gracias a Dios, de manera que
no se paren por eso de ninguna manera, de todo lo contrario, aprovechen que otras personas tienen medio de venir para poder todavía llegar a Tierra Santa mientras no está muy lleno, porque ya después venir cuando todo mundo viene ya es bastante más incómodo, así que no dejen de pasar esa oportunidad. Y por último, también me han preguntado si quedan cupos en la peregrinación de España. Quedan ya pocos, pero todavía quedan, así que pueden hacerlo, pero apresúrense antes de fin de año para no quedarse sin su cupo, porque de verdad vale muchísimo la pena ambas peregrinaciones, no se las pierdan. Y les voy a mostrar algunos árboles de Navidad que vamos a ver, porque esta es la única zona de Jerusalén donde se celebra externamente la Navidad. En un país que no es cristiano, la Navidad es una fiesta extranjera. A veces la gente ve luces y dice, ¡ay, luces de Navidad en diciembre! No, no son luces de Navidad. Pero aquí sí, en esta parte vemos que hay árboles de Navidad y veremos algunos otros también donde yo vivo, que es aquí adelante. Bueno, pues hablemos un poco también acerca de este paralelismo, cómo los judíos tienen esa lámpara de 8 brazos y uno central, 9 en total, que se llama la Januquía, distinto de la menorá de 7 brazos, que se usa en esta fiesta y que de algún modo tiene un paralelismo con nuestro árbol de Navidad, porque manifiesta las luces, la luz de Dios. Entonces, en las mismas fechas, pues ellos encienden la Januquía, nosotros encendemos los árboles de Navidad. Y el árbol de Navidad es un símbolo cristiano importante. Aquí miren, he llegado a la Puerta Nueva, se llama. Es del siglo XIX, pero se llama la Puerta Nueva. Es la más reciente de todas las puertas de las murallas de Jerusalén y es la entrada al barrio cristiano. Aquí hay muchísima gente. No me voy a introducir del todo, hay mucho ruido, pero aquí podemos ver en los alumbrados y allá atrás se ve el árbol de Navidad. Pero vamos a un lugar un poco más tranquilo donde podamos seguir hablando acerca de esto. El árbol de Navidad, además de las luces, de la luz de Dios, la luz de Navidad, tiene la estrella, que es la estrella de David, la estrella que fue profetizada en el Antiguo Testamento para decir que vendría un rey, y ese rey es el hijo de David, que es Cristo. Pues tenemos esa estrella y luego esa forma del árbol, forma cónica, nos recuerda que al único que hay que adorar es a Dios. Por tanto nos muestra como una flecha que la luz viene del cielo. Pues hemos llegado al lugar donde vamos a comentar el evangelio de este domingo. Estamos aquí en el centro Notre Dame de Jerusalén, mientras comentamos lo que nos muestra el evangelio de este domingo. Nos narra la anunciación a San José. Nosotros estamos más familiarizados tal vez con la anunciación a la Virgen María que nos narra San Lucas, pero también existe una narración según San Mateo, que es la que este año vamos a escuchar, que es la anunciación a San José, que es la que narra San Mateo. Es muy interesante y vamos por los 4 sentidos de la Escritura. El primero, el sentido literal, nos narra nos ayuda a ver, a entender los elementos que están en este texto, ¿no? Entonces vamos a leer poco a poco lo que aquí se nos narra. En primer lugar, se nos dice que María estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa que estaba desposada con José y todavía no vivían juntos? Estaban comprometidos. Y en las culturas orientales aún hoy, cuando se da el compromiso, pues hay toda una fiesta. Y entonces son casi esposos. Para aquella época eran ya considerados marido y mujer, estaban desposados, pero todavía faltaba un año para que vivieran juntos. Entonces es ese compromiso, sabía como entregarle el anillo, ya estaban comprometidos, pero prácticamente se les considera marido y mujer. Y entonces, en ese
lapso es cuando María está encinta. Y entonces José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Esto significa que a José se le llama justo, en la Biblia llamar justo a un hombre es decir que es un hombre temeroso de Dios, que ama la ley de Dios, que es obediente a la voluntad de Dios, todo ese concepto junto. Y en un cierto sentido nos está diciendo, era un santo, era un hombre realmente con un corazón de oro, un corazón lleno de fe. Y entonces era un hombre que quería hacer lo correcto según las enseñanzas de Dios, según la Biblia, según su fe. Y entonces él estaba meditando, reflexionando qué debía hacer. Y estaba decidido a dejar a María, pero sin denunciarla públicamente. Él probablemente se sentía perplejo, no entendía qué pasaba, pero estaba considerando dejarla, pensaba que eso era lo correcto, dejarla, pero dejarla en secreto, sin escándalo, sin hacerle daño a María. Entonces ya vemos un corazón bueno por parte de él, querer cumplir la voluntad de Dios, hacer algo que él consideraba lo correcto, pero al mismo tiempo hacerlo de la manera más misericordiosa posible según lo que él alcanzaba a entender. Ahora profundizaremos en esto en el sentido moral, pero nos baste para entender esto. Y después se nos dice que el ángel le anuncia lo que en realidad estaba ocurriendo, le pide acoger a María y le pide adoptar al niño, darle nombre, es decir, casi es como darle su apellido, es sí, adoptar a Jesús. Y después finalmente nos hablará de una profecía de Isaías que se cumple de este modo con, con el nacimiento de Jesús. Entonces lo que está haciendo aquí San Mateo de algún modo es decirnos el origen mesiánico de Jesús. Jesús desde su concepción viene de Dios, ¿no? Cada evangelista nos va a hablar del origen de del Mesías, ¿no? Y San Marcos, por ejemplo, pues va a poner como punto de origen, no es que no esté antes, pero de algún modo va a subrayar el momento del bautismo de Jesús, ese momento de su consagración, ¿no? Y después los otros evangelistas tomarán el relato de Marcos, pero Marcos va a subrayar el inicio de su misión, de su vida pública. Estos otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, con la Anunciación nos van a decir, desde su concepción, desde el vientre de María, desde el primer momento en este mundo, Él es hijo de Dios. Y San Juan va a ir todavía más atrás y va a decir, en el principio existía la palabra y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, es decir, desde toda la eternidad, ¿no? Entonces nos van a hablar del origen del Mesías. Y bueno, esto creo que es suficiente para hablar del sentido literal, pero vamos al sentido moral de este relato, porque creo que hay una enseñanza muy bella en San José. San José es imagen de este hombre justo, quiere hacer lo correcto, pero veamos cómo él, incluso leyendo la Biblia que él tenía, leyendo el Antiguo Testamento, queriendo cumplir la ley de Dios y siguiendo sus razonamientos y queriendo hacer las cosas del modo más misericordioso posible, aún así no era suficiente. De algún modo iba a hacer algo equivocado y Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque era un hombre que era humilde y que tenía una capacidad de escucha del Señor. Y entonces aquí nos está enseñando que necesitamos meditar la palabra de Dios, necesitamos orar y necesitamos pedir luz del Espíritu Santo, porque no bastan nuestros criterios, nuestras ideas, lo que ya sabemos, lo que conocemos. Necesitamos que Dios, muchas veces en algunos momentos de la vida, necesitamos que Dios entre y nos enseñe algo nuevo, nos ilumine, nos muestre sus planes. Y hay momentos cruciales de la vida donde es necesario esto. Puede ser a través de un sueño, puede ser a través de otros elementos, pero no necesariamente un sueño, ¿no? Pero Dios habla de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras extraordinarias y nos puede dar un mensaje que nos sorprende, que nos saca de nuestros esquemas, y eso es lo que hizo con San José. San José, pues lo sacaron de todo lo que él se había jamás imaginado, pero Dios habló.
te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar. Hablemos ahora del sentido escatológico. Yo en esta ocasión diría que incluso podríamos decir sentido soteriológico, porque significa soteriológico de la salvación. ¿Qué significa esta salvación? Porque aquí se nos dice que a José le dijo el ángel, le pondrás por nombre Jesús a ese niño, porque él viene a salvar al pueblo de sus pecados. Leo literal para no ser impreciso, dice así. Tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, porque Jesús significa Yeshua, Yahvé es salvación. Yahvé es salvación. Entonces le pondrás Yahvé es salvación porque salvará a su pueblo de sus pecados. Muy interesante esto, muy profundo, porque a nosotros nos parece obvio y no lo es. Aquí hay una cosa importante para tener en cuenta. Desde el punto de vista de los judíos, la expectativa era que el Mesías tenía que venir a resolver los problemas prácticos, concretos, a resolver los problemas del pueblo de Israel en cuanto a instaurar el reino de Israel, los problemas políticos contra los romanos. Y de algún modo, la prioridad no era lo espiritual, sino era lo material de algún modo, ¿no? Que se viera los resultados sociales de esta salvación. Y sin embargo dice que viene a salvarnos de nuestros pecados. Y aquí esta es una revelación importante, porque nos va a decir que el origen de todos nuestros males está en el pecado. El pecado que no es nada más como decir, ay, romper las reglas de Dios. Sí, es eso, pero es mucho más que eso. El pecado es algo que nos esclaviza y necesitamos ser liberados. Entonces, para salvarnos, ¿no? Para llegar a la vida eterna, por eso hablo del sentido escatológico, llegar a la vida eterna, sí, es verdad que necesitamos el perdón de nuestros pecados, pero Jesús no solo vino a perdonar los pecados ya cometidos, vino a liberarnos, a salvarnos de nuestros pecados, significa liberarnos de la esclavitud, de las cadenas del pecado, porque dentro de tu corazón y del mío hay unas cadenas de pecado que nos llevan al mal. Y eso es lo que tiene esclavizada a la humanidad. Y los crímenes, los sufrimientos y una cantidad enorme de mal en el mundo, el mal del mundo, viene todo del corazón de los hombres, del pecado del hombre, del pecado del mundo. Y Cristo hace posible esta liberación. Y entonces es por eso que aquí se nos va a decir que se le pondrá por nombre Jesús, y inmediatamente después, cuando cita la profecía de Isaías, dice que le pondrán por nombre Emmanuel. Y dice uno, bueno, ¿Jesús o Emmanuel? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, Emmanuel no es su nombre, Emmanuel es su definición de algún modo. Jesús es Emmanuel, no se llama Emmanuel, sino que es el Emmanuel, porque dice, Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es Dios, de la presencia de Dios con nosotros. No solamente nos salvó de nuestros pecados cuando murió aquí en Jerusalén, hace 2000 años. Jesús sigue con nosotros en el presente y es Dios vivo y presente. Él lo dijo después de su resurrección. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Dios está presente en Cristo con nosotros. Y eso nos salva de nuestros pecados porque a través de vivir con Jesús, la presencia de Jesús en mi vida, me libera de los pecados, me salva y me abre las puertas de la vida eterna. Entonces,
ese estar con Jesús me libera, me salva y me lleva al cielo. Bien, bueno, pues ahora hablemos acerca del sentido alegórico, simbólico. Vamos a decirle en este caso el sentido espiritual, y quisiera explorar con ustedes algo muy bonito e interesante, y es que aquí Jesús lo podemos ver como el gran tesoro, ese tesoro escondido, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde sacó esto? Esa gran riqueza, ese gran tesoro. Porque este evangelio nos habla mucho acerca de San José, está centrado en la experiencia de José. José, que se nos narra y se nos muestra en este evangelio de San Mateo, se nos muestra como alguien que tiene unos sueños, que Dios le habla en sueños. José después se nos va a decir que va a Egipto. Y aquí también se nos dice que José recibe la orden de encargarse de María y del niño y de adoptar al niño. Y estos tres elementos me parecen muy interesantes porque fíjense ustedes que en el libro del Génesis se nos habla de un José, José el hijo de Jacob. Y ese José de Egipto, precisamente fue a Egipto. San José también se fue a Egipto. José tenía sueños, Dios le hablaba a través de sueños y también interpretaba los sueños. San José también tuvo sueños, se nos habla en dos ocasiones, en esta y en la de Egipto, que el ángel le hablaba por sueños. Y finalmente se nos dice que José en Egipto, en el libro del Génesis, de ser esclavo, luego se convirtió, el faraón lo convirtió en su administrador. Dice, lo nombró señor de su casa y administrador de todas sus riquezas, de sus tesoros. El faraón, que es el rey de Egipto, lo termina convirtiendo en el encargado de los grandes tesoros del reino. Y José aquí recibe el encargo por parte de Dios, del Rey Supremo, de ser el encargado, el administrador, el cuidador, el custodio de los más grandes tesoros, su madre María y su hijo Jesucristo. De manera que Jesús es ese gran tesoro que es puesto en manos del hombre justo, del hombre fiel, que es José, y que él se encargará de proteger a esta Sagrada Familia, de cuidarla, porque es el Señor de su casa, la casa de la Sagrada Familia, administrador de las más grandes riquezas del mundo. María Santísima, pero sobre todo Jesucristo nuestro Señor, Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Existe un himno de Adviento muy hermoso y muy conocido en algunos lugares que se llama el Veni, Veni, Emmanuel. El original está en latín, pero hay traducciones para distintos idiomas. Yo he querido hacer una traducción al español en esta ocasión y reproponer la melodía de un modo nuevo. Es una melodía del siglo XIII, pero lo que quisiera con ustedes ahora es explicarles de dónde viene la letra, porque la letra de este himno va recorriendo las 7 antífonas de la O. ¿Qué son las 7 antífonas de la O? Son 7 invocaciones bíblicas al Señor, al Mesías, para pedirle que venga. Y la Iglesia las toma, estas 7 invocaciones, los 7 días previos a la Navidad, que son del día 17 de diciembre hasta el 23. Y lo interesante es que estas 7 invocaciones en latín, la primera letra de cada una de estas invocaciones se va juntando con la siguiente y la siguiente, de manera que forman un acróstico, las 7 letras, y es un mensaje en clave. Entonces, no se los voy a decir cuál es, sino que les voy a invitar a ver el video, a recorrer todas estas invocaciones una a una y después ver cómo se forma una frase en latín, de la cual les voy a dar también la traducción. Espero que les guste.
ven Emmanuel, libera a tu pueblo Israel, que gime en el exilio hasta que llegue el Hijo de Dios. Cosa en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, Israel. Ven Señor, ven Rey de toda nación, ven Redentor del mundo y Salvador. Ven, salva a los siervos de Dios, a todo el que se sabe pecador. Goza en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, Israel. Ven oriente eterno resplandor, ven amanece tú que eres el sol, disipa el mal y la confusión, rompe la noche con tu fulgor. Goza en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, camino de Dios, libéranos de la condenación. Goza en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, Israel. Ven raíz del tronco de Jesé, ven líbranos del enemigo cruel, de su poder diabólico, aléjanos y sálvanos. Goza en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, Israel. Ven Señor Jesús, ven Adonai, que otro como tú no hay. Que en el monte diste tu ley, ven instaurala y sé nuestro rey. Goza en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, Israel. Ven sabiduría, ven Señor, que todo lo dispones con amor. Irradia con tu luz la razón y gobierna cada corazón. Goza en grande porque el Emmanuel viene a salvarte, Israel. Porque